A veces, para entender la gran historia, la que sale en los libros, hay que mirar las historias chiquitas, las de la gente. Hoy vamos a desentrañar la crónica de una familia, un viaje épico que abarca generaciones y cruza un continente entero, y todo contado a través de la vida de un carpintero y el legado que fue construyendo. Estamos en 1920. El mundo se está reconstruyendo, todo se mueve a vapor y hierro. Y para la familia Wolfhard, este es el año que lo va a cambiar todo. La imagen de este tren es más que una foto, es el símbolo de una partida, del mismísimo comienzo de una odisea familiar. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿no? La que va más allá de los mapas y de las fechas, y se mete de lleno en lo humano. ¿Qué sueño o qué necesidad puede ser tan fuerte como para empujar a alguien a abandonar el único mundo que conoce? Para poder entender el viaje, primero hay que conocer a quien lo empezó todo. La historia arranca con el patriarca, Valentin Wolfhard, y ese pequeño mundo que construyó con sus propias manos, allá en Brasil. Y miren qué dato, porque es clave. Valentín ya era hijo y nieto de inmigrantes, o sea, la migración, de alguna manera, ya la traía en la sangre. Nació en 1855 en Brasil, sí, pero sus raíces cruzaban el Atlántico, hasta Alemania. Era un hombre de oficios que se pueden tocar, carpintero y agricultor. Fue ahí, en Parecí-Belcho, en Río Grande do Sul, donde la historia echó raíces. Junto a su esposa, Elizabeth Bier, Valentín armó su hogar. Este mapa no solo nos muestra un punto geográfico, sino el centro del universo de esta familia. ¿Y qué universo? Juntos, Valentín y Elisabetta llenaron esa casa con 10 hijos. 10, un número que no habla solo de una familia grande, sino de una verdadera comunidad, casi un clan que muy pronto se iba a enfrentar a una decisión importantísima. Y acá la historia da un giro. Pasamos del patriarca a la siguiente generación, una que se sintió atraída por el poderoso llamado de una nueva tierra. El tiempo pasó, como siempre pasa, y los hijos crecieron. Y para 1920, las tierras fértiles de Río Grande do Sul ya no eran el único horizonte. Desde Argentina, específicamente desde la provincia de Misiones, llegaban como susurros de oportunidad, la promesa de una vida nueva. Ojo, no todos se fueron. De los 10 hijos, fueron 4 los que sintieron ese llamado con más fuerza. Y a esta parte de la historia hay que ponerle nombre: Juan, José, Heinrich e Ida. Ellos fueron la vanguardia de la familia en esta nueva aventura. Ahora, que nadie piense que esto fue un simple armamos las valijas y nos vamos, ¿eh? Para nada. La logística de esta migración fue súper compleja. Fue una verdadera travesía que combinó la tecnología más moderna de la época con los caminos de siempre, los de los ríos. Fíjense en la locura de este viaje. 4 etapas bien marcadas que nos muestran lo complicado que fue. Primero, un tramo larguísimo en tren, todavía dentro de Brasil. Después, cruzar la frontera por el río. Un segundo viaje en tren, ya en Argentina. Y por último, navegar por el río Paraná. Una verdadera odisea moderna. La primera etapa, que está marcada acá en amarillo, empezó en Montenegro, cerquita de su casa. El tren nos llevó una distancia enorme, todo por las vías, hasta Uruguayana, justo en la frontera. Y este era el motor de toda esa transformación, el tren a vapor. Esto no era solo una máquina que transportaba gente y cosas, transportaba sueños y futuros enteros. Para los hermanos Wolfhard era la máquina que los estaba alejando de todo lo que conocían. Una vez que llegaron a Posadas, en Argentina, el medio de transporte cambió por completo. El tramo final siguió el curso del río Paraná, como muestra esta línea negra, llevándolos al corazón, al centro mismo de su nuevo hogar. Este barco a vapor representa la última etapa. Ya el ritmo es otro, ¿no? Mucho más lento, más íntimo con el paisaje de la selva misionera. Los llevó a Puerto Rico y a Cerro Azul, los lugares donde una nueva rama de la familia Wolfhard iba a empezar a crecer. Pero la historia no termina con los hijos ya instalados en su nueva tierra. No, ahora el foco vuelve a Valentín, para el último capítulo de su vida, y el más conmovedor de todos. Los últimos años de Valentín estuvieron marcados por la pérdida y por una decisión final. Después de que sus hijos se fueran en el 20, la muerte de su esposa 4 años después lo dejó completamente solo. Y fue ahí cuando tomó la decisión de hacer su propio viaje a Argentina, un último esfuerzo para volver a estar con su familia. Hay una frase de La Fuente que es desgarradora, pero lo explica todo. El viejo carpintero se encontró solo en su hogar de Parecibello. Imaginen a este hombre que construyó una casa y una familia con 10 hijos, de repente solo entre esas paredes. La soledad. La soledad
fue el motor de su último viaje. Ya no buscaba fortuna, buscaba a su familia. Y este es el final de la travesía, la lápida de Valentín Wolfart en Puerto Rico, Misiones. Murió en 1941 a los 85 años, en la nueva tierra que sus hijos habían elegido, por fin reunido con ellos. El ciclo de la migración, que había empezado con su abuelo desde Alemania, encontró su descanso final acá, en la selva argentina. Al final, la historia de un carpintero de Brasil se convierte en una especie de espejo. Nos recuerda que detrás de los grandes movimientos de la historia siempre hay decisiones personales, lazos de familia y esa búsqueda eterna de un lugar al que poder llamar hogar. Y nos deja pensando, ¿no? Cada familia tiene su propia saga, una historia única de partidas y de llegadas que, al final, define quiénes somos.